¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos en este lunes 22 de abril a nuestro Cosas de Aquí, un programa en el que vamos a presentarles la comparsa de gigantes y cabezudos y caballicos de Huesca, de la que vamos a hablar en 3 meses consecutivos porque este año se cumple su 350 aniversario y hemos decidido que era, junto con el Ayuntamiento de Huesca, momento de conocerla en profundidad, saber sus orígenes, su evolución, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otro lado, en este día previo a la festividad de mañana, en el que muchos de ustedes seguro están disfrutando de un merecido descanso, vamos a recordar las palabras de Jorge Bestringe, expolítico, político muy de actualidad en los últimos tiempos, que participó en Huesca precisamente en las jornadas republicanas que se celebraron días atrás. Así que si les parece, comenzamos. Tenemos cosas importantes. Vamos a hablar precisamente de esa comparsa de gigantes y cabezudos de Huesca y lo hacemos con alguien que la ha estudiado muy profundamente, con el historiador Carlos Garcés. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, Carlos. Bueno, la comparsa de gigantes y cabezudos, que data de 1663, aunque unos cuantos años antes, unas cuantas décadas antes, ya hubo ahí un conato de inicio. Sí, hay una noticia en 1609, en unas fiestas que hace la ciudad cuando desde la ciudad francesa de Auch, en el sur de Francia, se trasladan a nuestra ciudad reliquias de San Lorenzo, el hermano gemelo de San Lorenzo, de acuerdo con las tradiciones orcenses. Pues al recibir esas reliquias se hicieron grandes fiestas de las que conservamos un relato impreso y allí se habla de que ya aparecieron pues 4 gigantes de extremada grandeza. Gigantes y 4, que es justamente el número que luego se va a convertir, por así decirlo, en canónico. Lo que pasa es que desde ese momento esa es una aparición fugaz, ya no hay más noticias y no las hay justamente hasta 1663, cuando podemos documentar, a partir de la documentación del concejo, que se conserva en el archivo municipal, que se fabrica en ese año una comparsa que ya va a ser permanente, cuyos pues figuras y vestiduras se van a guardar en la casa consistorial y que va a participar en las fiestas de la ciudad a partir de ese momento. Su primera salida fue para la procesión de San Lorenzo de 1663, el 10 de agosto de 1663, así que exactamente al comienzo de nuestras fiestas este año la comparsa va a cumplir nada más y nada menos que 350 años continuados de existencia, 3 siglos y medio, que la convierten evidentemente en uno de los elementos consustanciales de las fiestas laurentinas. Y más antiguos, desde luego. Costaron dinero, fueron, no sé si caros para la época o no, pero la cantidad de dinero que se pagó por esta comparsa fue importante. Sí, justamente porque es el pago por hacerla de nuevo, por hacerla completamente ex novo. Son 313 libras jaquesas, más unos sueldos y dineros, que era justamente en esos siglos y desde hacía mucho tiempo la unidad monetaria en Aragón, libras jaquesas, sueldos y dineros jaqueses. Pues sí, justamente a partir de esa cantidad, que es importante, ya el propio Federico Balaguer, que ya dio a conocer este dato, pues se mostraba de acuerdo en que una cantidad tan elevada no podía significar sino que justamente se había hecho por completo la comparsa, una comparsa que en este siglo XVII, a partir de noticias que se tienen desde ese momento, ya aparece configurada pues prácticamente como la tenemos hoy, con 4 gigantes. Hay noticia ya de alguna figura femenina entre ellos, figuras más pequeñas, aunque entonces todavía no se llamaban cabezudos, y los caballetes o caballicos. Y de hecho al año siguiente, en 1664, se da la casualidad de que se conserva un inventario de la casa consistorial y en ese inventario aparece ya una arca de pino en la escalera, en uno de los rellanos, y allí están justamente pues, las cabezas y las vestiduras de las figuras que se habían hecho el año anterior. Así que está muy bien documentada esa fecha como arranque definitivo de la comparsa que hoy podemos disfrutar en las fiestas. Una comparsa que se estrenó 10 de agosto, con lo cual en plenas fiestas de San Lorenzo, fuera como se celebrasen en aquella época, pero salía esta comparsa en más épocas del año. Sí, sobre todo en tres fiestas muy importantes para la ciudad, que son las de los 2 patrones, San Lorenzo y San Vicente, y curiosamente
en la procesión del Corpus. En la procesión del Corpus, además, que era una festividad en la que tenía una presencia muy importante esta comparsa tan singular de figuras enormes y figuras más pequeñas y deformes, no solo en Huesca, sino en otras muchas ciudades, porque esta tradición es sobre todo muy fuerte y está muy arraigada, como sabemos, pues en las tierras del Valle del Ebro, en Navarra, no hay más que pensar en la comparsa de Pamplona, en Aragón, en Cataluña. Es justamente en esta parte de España en la que más arraigo tienen, y por eso también es un dato más que nos debe ayudar a conservarlo y a valorar. Oye, Carlos, pero ¿por qué comparsas de gigantes y cabezudos y caballicos? ¿Qué significado tenían? ¿Por qué había esos personajes, los gigantes, los pequeñones con esas cabezas? Pues eso es lo que me gustaría saber a mí también, porque de hecho en el siglo XVIII hay un ceremonial de la catedral que escribe el canónigo Vicente Novella, justamente en unos años en que se ha prohibido la presencia de la comparsa en las procesiones. Carlos III, en plena Ilustración, en 1780, lo prohíbe en toda España. Y él, en ese ceremonial, al rememorar la presencia de esa comparsa, que luego se recuperará, dice eso, que su significado es así como misterioso. Él no puede decir en ese momento qué significaba la presencia de esas figuras, por ejemplo, en una procesión como la del Corpus. No hay datos al respecto. De todas maneras, es probable, y así aparece en otros lugares como Zaragoza, que por ejemplo los 4 gigantes representaran los 4 grandes continentes conocidos entonces. De hecho, incluso hay desde el siglo XVII hay cabezudos que ya tienen por rasgos de negro, de negrito. Entonces, sí, una de las posibles significados puede ser ese. El propio Novella especula con que esas figuras grotescas que huyen del Santísimo en la procesión del Corpus, porque abren la procesión, podrían significar como la idolatría, la herejía, que huyen de la verdad, de la fe, pero no es más que una hipótesis que él lanza justamente ante la ignorancia, ante el desconocimiento de cuál pueda ser en última instancia ese significado. Bueno, esa falta de significado también lo convierte en un elemento aún más atractivo en cierta parte. Ya lo creo. Oye, ¿y de qué estaban hechos? ¿De qué material estaban hechos? No sé si se sigue conservando la misma forma de hacerlos o no. Pues son armaduras muy ligeras, porque evidentemente esas figuras tenían que ser transportadas prácticamente por una sola persona, en el caso de los gigantes. Entonces armaduras de madera, luego se han introducido otros materiales más ligeros incluso, y ya las cabezas de gigantes y cabezudos y las manos, pues cartones y maderas. Es curioso porque, claro, por su propia naturaleza se trata de figuras frágiles, claro, y que se deterioran. Y eso es también uno de los rasgos más impresionantes de la comparsa de Huesca. Precisamente por eso esta y todas las comparsas se tienen que renovar periódicamente, tanto las figuras como las propias vestiduras. Entonces, renovándose cada cierto tiempo, por su propia naturaleza, la comparsa, sin embargo, sigue fiel a sí misma. Desde 1860, en una reforma total que se hace con un escultor y artista zaragozano que es Félix Oroz, pues la comparsa ya tiene prácticamente el aspecto que hoy conocemos. Eso se aprecia muy bien en las fotografías antiguas o incluso en representaciones aún más tempranas, como la primera que conocemos. Se ve a 2 gigantes y 2 cabezudos al paso del rey Alfonso XII en su visita a Huesca en 1882. Hay un grabado que se publicó en Madrid que recoge su presencia. Bueno, pues en ese grabado, en el cartel de fiestas de 1901 o en las fotografías antiguas, se ve que las figuras, aunque se han ido renovando, son ya las que hoy conocemos. 2 maceros con maza y escudos en sus ropajes, aunque ahora los conocemos como Rey Pedro I y Alfonso el Batallador, y una fragatina y una chesa que también se le llama ansótana. Y en cuanto a los cabezudos, es curioso porque desde el siglo XVII la composición de la comparsa está muy clara: 2 caballicos, 4 cabezudos y 4 gigantes, 2, 4, 4. Y en las fotos antiguas justamente se ven 4 cabezudos. Sí. En algún momento durante el siglo XX surgió otro, porque ahora, como sabemos, son el abuelo, la abueleta, el negrito, el señorito y el inglés. Pero eran 4, en algún momento determinado se añadió
uno más, sí. En el año 89, en 1989, Julio Luzán los remodeló por completo, o los restauró por completo. Sí, la comparsa que hoy vemos desfilar por nuestras calles en las fiestas es la que hizo Julio Luzán, y eso también es un valor, ¿verdad? En 1989 son obra de Julio Luzán, aunque luego, justamente de lo que hablábamos, ¿no? Que hay que restaurarlas periódicamente. La comparsa ya en el año 2007 fue restaurada de forma íntegra, entonces se recuperó el segundo caballito, el segundo caballico, porque llevaba ya unos años solo saliendo uno. Y entonces, desde lo que hoy vemos es justamente el resultado de esa restauración del año 2007. Y desde el año 2011, como sabemos, gracias a una iniciativa puesta en marcha desde el área de fiestas, con colaboración de Cáritas, con fondos europeos, con la colaboración de Eugenio Gracia, que ha impartido cursos a los miembros de la comparsa y a los gaiters de la Terra Plana, que son quienes les acompañan con su música. Eugenio Gracia ha creado una serie de nuevos dances y bailes para la comparsa, y con la implicación absolutamente fantástica de los porteadores, que como sabemos son desde hace más de 40 años miembros de la comunidad gitana y de los gaiteros. Y bien orgullosos. Sí, 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 es fantástico ver cómo ensayan y cómo lo viven desde hace 2 años, además, que se hace una presentación a los oscenses en los días anteriores a las fiestas. Bueno, pues es todo un espectáculo. Lo mismo cabe decir de los gaiters, ya digo... Porque la comparsa de siempre, yo no recuerdo ahora hace 10 años con qué salían, pero siempre, o iban con alguna charanga, ¿no? Pero sí, siempre habían ido con música de gaita, que es lo que se ha recuperado. Sí, hay noticias ya en el siglo XVIII que mencionan una gaita, y de hecho en alguna de las fotografías más hermosas que conserva la Fototeca de la Diputación Provincial se ve la comparsa en los porches, acompañado de un gaitero, solo uno. Ahora... Sí, como dices, luego en décadas pasadas pues era una charanga, y ahora desde 1999 son justamente los gaiters de Terra Plana los que los acompañan. Y vamos a hacer un repaso por los personajes, venga, los caballicos. Sí, son 2 esas figuras, ¿verdad? Durante muchos años fueron el emblema, digamos, o la imagen de la concejalía de fiestas del justamente ayuntamiento. Del patronato de fiestas, sí. y lo ha sido así durante muchos años, precisamente porque es uno de los ámbitos, bueno, todos son muy singulares, ¿verdad? Pero esa presencia de esos caballicos, que además son los que abren la comparsa, ya digo, afortunadamente en los últimos años se ha recuperado ese segundo, porque se había perdido uno, y además los llamamos caballicos, y es justamente el nombre que ya aparece en el siglo XVII. La comparsa, la verdad es que hunde muchos de sus elementos, muchas de sus raíces directamente en esa segunda mitad del siglo XVII, y eso es fantástico. Luego están los cabezudos, seres deformes, de grandes cabezas, un poco para mofa y befa de los niños, que se reían de ellos con esas cancioncillas y las letras que hay, para que les persigan con el palo. Sí, sí. Cabezudo, que es un nombre que aparece en el siglo XVIII, porque durante el primer siglo aparece enanos, pigmeos, incluso caretas o carazas, y ya desde el siglo XVIII, pues el nombre que conocemos, cabezudos. Y los 5 que comentábamos eran 4, pero desde hace décadas se añadió un quinto, hemos dicho abuelo, abueleta, cabeza de mosqueta, ya sabemos, negrito, el señorito y el inglés, sí, para mofa y befa de los niños, para perseguirlos y a veces para darles miedo. Y, si me lo permites, uno de los recuerdos más terroríficos que yo guardo de mi infancia tiene que ver con los cabezudos. Sí, estaba asomado en el balcón, yo era muy pequeñito, y pasaron por debajo, y entonces llamé a los cabezudos, y uno que me oyó levantó la cabeza, y entonces yo desde el balcón vi la cabeza enorme del cabezudo y una cabecita de persona dentro del cabezudo. Entonces me convencí por completo de que acababa de comérselo. Abandoné, pavor total. Empavorecido. Yo creo que estuve un tiempo sin salir, al menos al balcón, no sé si de casa, pero fue una impresión absolutamente horrorosa. Sí. Cada cabezudo tenía además su cancioncilla, ¿no? La abueleta hace calceta con un palo y una rameta, o abueleta cabeza de mosqueta, el señorito es muy fino que lleva calzones de lino, el inglés feo es no lo entiendo, habla al revés. Sí, hay algunas que son tradicionales, y ahora, precisamente gracias al trabajo de Eugenio Gracia, también se han creado nuevas melodías y nuevas canciones. Y luego están los gigantes. La verdad es que es impresionante porque deben de pesar mucho. Sí, la verdad es que tiene un mérito enorme, ya no solo llevarlos, sino encima hacer coreografías y los nuevos bailes que se interpretan desde el año 2011.
Ya digo que es posible en Zaragoza y aquí incluso en otros lugares que uno de los significados de los gigantes sea representar las 4 partes del mundo. Aquí al menos ya muy claramente desde 1860, desde la renovación de la comparsa por Félix Oroz, los 2 masculinos son los maceros, a imitación de los 2 maceros que desde el siglo XIX también pues, preceden al ayuntamiento, las ceremonias solemnes. Sí. De hecho, el que representa hoy al rey Alfonso el Batallador todavía lleva una maza y por eso en sus vestiduras aparecen escudos, los 2 que ha tenido Huesca, las barras aragonesas y está relacionado con San Jorge, el de la Cruz de San Jorge y las 4 cabezas de reyes moros. Eran maceros y heraldos, pero desde hace mucho se les conoce como los reyes Pedro I y Alfonso I el Batallador, están relacionados por otra parte con Huesca. Y las figuras femeninas, que ya digo aparecen así en las representaciones del siglo XIX y en las primeras del XX, son desde un principio la fragatina y también ahora se acaba de celebrar el Día de la Mujer. La faldeta ayer, exacto. Sí, porque ese es uno de los trajes tradicionales que desde un principio ya tienen mayor predicamento en todo el Alto Aragón. Es así esa gigante oscense desde 1860, la fragatina. Y luego la chesa, aunque también últimamente se la conoce como ansotana, chesa o ansotana, pero evidentemente también un traje absolutamente paradigmático. Es curioso, ¿eh? Y los estudios, por cierto, dicen que la comparsa oscense es la que mantiene una mayor pureza y fidelidad en su tradición. Por lo menos nos podemos sentir orgullosos de que hemos sabido mantener, recuperar, restaurar, impulsar esta comparsa. Sí, sí, y eso, por ejemplo, se tiene muy presente en los encuentros anuales que hay de comparsas en Aragón, que al parecer este año, justamente con motivo de ese 350 aniversario de la comparsa oscense, se va a celebrar en Huesca, porque ahora hay comparsas en muchos lugares de Aragón, pero evidentemente se sabe que la de Huesca es, pues Zaragoza es muy antigua, pero por ejemplo los caballitos en Zaragoza solo se han recuperado muy recientemente, que justamente la de Huesca es la que tiene una antigüedad, una continuidad más importante y además una documentación que afortunadamente se ha podido ir recuperando, que nos muestra justamente el discurso de esa historia centenaria. Y luego ya han visto imágenes que teníamos grabadas de días previos a San Lorenzo de hace algunos años, bueno, pues el mimo con el que gentes del ayuntamiento, de la comisión de fiestas, se dedican a vestir, porque claro, se guardan, supongo, todos estos elementos sueltos, pues no sé si en cajón de pino, ¿no? O en los almacenes municipales, supongo, pero luego los visten y con un detalle abrochando, abotonando, haciendo lazadas. Sí, es que es laborioso y hay que hacerlo, además, pues eso, justamente con mimo y con cariño. Exacto. Bueno, pues ya lo ven, es la comparsa de gigantes, cabezudos y caballicos, no nos olvidemos de Huesca, que nació de forma oficial y ya permanente en el año 1663 y que el próximo 10 de agosto de este año 2013 cumplirá su 350 aniversario. Una de nuestras señas de identidad, uno de esos, una comparsa con la que nos sentimos identificados todos los oscenses, pues cuando las vemos salir el día 9 de agosto, cuando el día 10 bajan y se ponen todos ante la fachada de San Lorenzo, y cuando los vemos en distintas plazas, sobre todo del casco antiguo de la ciudad, pues bailar al son ahora ya de la gaita para deleite de mayores y pequeños. Es la comparsa de gigantes, cabezudos y caballicos, y el historiador Carlos Garcés, como siempre, está allí para contárnoslo y explicárnoslo bien. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros. Que vaya muy bien. Bueno, pues hablaremos de esta comparsa en los próximos meses porque va a dar noticias, desde luego, con esta efeméride. Nosotros hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando con Jorge Bestringe.